Buen día, mi nombre es Mara González Rodríguez. Agradezco mucho la invitación a participar en este curso de capacitación continua en mastografía, en donde tendremos como tema a desarrollar la distorsión de la arquitectura y su abordaje diagnóstico. Dentro de mi formación académica, cursé la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, la especialidad de Radiología e Imagen por la UNAM y por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital de Alta Especialidad Bernardo Sepúlveda, Centro Médico Siglo XXI. Posteriormente, curso de alta especialidad en Imagen e Intervención Mamaria en el Instituto Nacional de Cancerología. He participado como ponente en congresos nacionales de la Asociación Mexicana de Mastología, de la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Mis principales intereses profesionales son la práctica asistencial, así como la docencia médica e investigación. Actualmente laboro en el Instituto Nacional de Cancerología y en Salud Digna. Dentro de los objetivos principales que queremos alcanzar en esta charla destacan los siguientes. Definir la distorsión de la arquitectura de la mama según la descripción de la ACR en el BIRATS. Conocer la prevalencia y el valor predictivo positivo de las distorsiones de la arquitectura. Examinar la utilidad diagnóstica de los diferentes estudios de imagen y la identificación de la distorsión de la arquitectura. Describir el abordaje por imagen de la distorsión de la arquitectura. E identificar las etiologías no malignas y malignas asociadas a la presentación clínica de las distorsiones de la arquitectura. No olvidemos considerar algunos puntos de justificación como saber que la distorsión de la arquitectura es la anomalía que se pasa por alto con más frecuencia en las mastografías con falso negativo. La distorsión de la arquitectura es a menudo un hallazgo sutil y puede estar oculta en la mastografía convencional. La tomosíntesis puede demostrar mejor las distorsiones de la arquitectura que la mastografía 2D. La biopsia a menudo es necesaria para excluir un tumor maligno, a menos que sea posible identificar una causa benigna obvia, como un cambio postquirúrgico o cambios por necrosis grasa. ¿Qué es lo que veremos hoy dentro de nuestro contenido? Pues mencionaremos la definición y aspectos generales de las distorsiones de la arquitectura, las modalidades de imagen y su utilidad en el manejo de la distorsión de la arquitectura, el manejo inicial y algoritmo de estudio de las distorsiones de la arquitectura, algunos casos representativos con los que diariamente nos toca revisar en esta institución, los diagnósticos histopatológicos relacionados, diagnósticos diferenciales no malignos y finalmente las conclusiones más sobresalientes. La distorsión de la arquitectura mamaria ha sido descrita por el Colegio Americano de Radiología en el Breast Imaging Reporting and Data System de la siguiente manera. Distorsión de la arquitectura mamaria normal sin una masa definida visible. Esto incluye espiculaciones que se irradian desde un punto central, retracción focal y o rectificación en los bordes del parénquima. Dentro de los aspectos generales, debemos recordar que la distorsión de la arquitectura se considera el tercer hallazgo mastográfico más común de cáncer no palpable, aunque es significativamente menos común que los nódulos o calcificaciones. Es la anormalidad no detectada más común en mastografías de tamizaje e incluso de mastografías diagnósticas. El 12 al 45% de los cánceres de mama no vistos son notados retrospectivamente como áreas de distorsión de la arquitectura. Su presentación en general es sutil. Como mencionaba, la mayoría no son palpables, por lo tanto, las pacientes cursarán asintomáticas y serán detectadas como hallazgos incidentales. Representa un signo temprano de cáncer, por lo que la detección temprana nos da un mejor pronóstico. La mastografía se ha considerado la única modalidad de detección que ha demostrado mediante ensayos aleatorios controlados reducir la mortalidad por cáncer de mama, por lo cual se reconoce como el estándar de atención para la detección de cáncer de mama. La mastografía presenta una sensibilidad diagnóstica del 77% a 95% y especificidad del 94 al 97%, siendo dependientes de la densidad mamaria. La sensibilidad en general de la mastografía
para la distorsión de la arquitectura va del 38 al 44%. La prevalencia de distorsiones de la arquitectura en mastografías de tamizaje representa el 6% de las anormalidades detectadas. Otro dato relevante es que el 4% de cánceres detectados en tamizaje se presentan como distorsiones de la arquitectura. Sabemos que la tomosíntesis permite disminuir la superposición de tejido mamario y la mejor caracterización de lesiones mamarias, con una sensibilidad de 84% y especificidad de 63%. La importancia de la tomosíntesis consta en su superioridad a la mastografía 2D para la detección de distorsiones de la arquitectura, con una tasa de detección de 73% versus 21% de la mastografía 2D. Los hallazgos observados solo en tomosíntesis dan como resultado la detección de cáncer adicional y la distorsión de la arquitectura se asocia con una alta probabilidad de malignidad, 16% más que cualquier otro tipo de hallazgo. La sospecha de malignidad en la tomosíntesis de una distorsión de la arquitectura aumenta si existe un nódulo asociado. La tomosíntesis ayuda a establecer localización de la lesión y ubicar referencias en la guía ecográfica. Por lo tanto, el valor predictivo positivo a malignidad de una distorsión de la arquitectura detectada en mastografía convencional será más alto que la detectada solamente en tomosíntesis, porque la masa está oscurecida en la mastografía convencional. Sin embargo, las distorsiones de la arquitectura que solo se ven en tomosíntesis se asocian a menor correlación con ultrasonido, por lo tanto, a menor posibilidad de malignidad, con un valor predictivo positivo de 47 en comparación con las que se ven en mastografía convencional. En cuanto al ultrasonido, es un complemento al estudio mastográfico para caracterizar mejor la lesión que ya ha sido visualizada por mastografía o tomosíntesis. Una distorsión de la arquitectura previamente localizada por tomosíntesis puede ser localizada por ultrasonido con mayor precisión, con una sensibilidad del 87.6% para visualizar las distorsiones de la arquitectura. El hallazgo ecográfico que se correlaciona con distorsión de la arquitectura más comúnmente es una masa hipoecoica en un 74.7%. El segundo hallazgo ecográfico correlativo más común es un área hipoecoica o sombra que carece de la conspicuidad de un nódulo, en un 21%. A pesar de la meticulosa evaluación por ultrasonido, no se encuentra una correlación de ultrasonido para algunas distorsiones de la arquitectura. Hay que recordar que la distorsión de la arquitectura, sin un correlato ecográfico, tiene solo aproximadamente un tercio de probabilidad de presentar malignidad, versus a una distorsión de la arquitectura con correlación ecográfica correspondiente a un 27% frente a un 82% de probabilidad de malignidad. La resonancia magnética con contraste intravenoso ha demostrado ser el método más sensible para detectar el cáncer de mama, con un amplio rango de especificidad del 21 al 100%. Si se complementa con los valores de ADC, ha demostrado ser más confiable que la mastografía para evaluar la naturaleza de las distorsiones de la arquitectura visualizadas mastográficamente, con una sensibilidad del 92% y especificidad del 79%. En ausencia de una correlación ecográfica de una distorsión de la arquitectura, se puede considerar la resonancia magnética para una caracterización adicional. Corroboramos alguna de la información ya mencionada en diapositivas anteriores mediante esta tabla, que proviene de un artículo que nos habla de los valores predictivos positivos de los hallazgos mastográficos específicos y su prevalencia, en donde identificamos que se encontraron más frecuentemente nódulos en un 56%, calcificaciones en el 29%, asimetrías en el 12% y distorsiones de la arquitectura solo en el 4%. Las distribuciones de estos hallazgos varían de acuerdo al tipo de mastografía. Por ejemplo, las mastografías diagnósticas tienen más alto porcentaje de nódulos y la distorsión es un hallazgo no frecuente, con 7% en mastografía diagnóstica y 2% en mastografía de tamizaje, siendo menos frecuente en este estudio prospectivo que la asimetría. En este mismo estudio ya mencionábamos que se determinó que la distorsión de la arquitectura tiene una baja prevalencia, pero con verdaderos positivos del 35% y falsos negativos del 7%, hallazgos similares a los nódulos.
En otro estudio de la bibliografía revisada se encontró que el índice de malignidad de las distorsiones de la arquitectura vistas en mastografías 2D fue de hasta 44%, mientras que las observadas solo en tomosíntesis tienen un valor predictivo positivo mucho menor, que es de 10.2%. Por lo tanto, la categoría que se debe otorgar cuando corroboramos la presencia de distorsión de la arquitectura es BIRATS 4B. No debemos nunca favorecer otorgar la categoría BIRATS 0 ante una distorsión de la arquitectura. Deberemos optar por otorgar una categoría definitiva, que en la mayoría de las bibliografías consultadas correspondería a BIRATS 4B, hallazgos con moderada sospecha de malignidad. Continuemos con más detalle el abordaje de una distorsión de la arquitectura. Para ello, el Colegio Americano de Radiología contempla varias guías de criterios apropiados de manejo que se basan en variantes clínicas de diferentes pacientes. En la guía de lesiones no palpables, donde habla de las distorsiones de la arquitectura, nos incluye dos variantes. La variante 1 nos pone en el contexto de una distorsión de la arquitectura vista en una mastografía de tamizaje, sin antecedentes de cirugía o de trauma. El siguiente examen que se debe realizar es una mastografía diagnóstica. En esta variante es el único procedimiento de imagen que nos recomienda. Sin embargo, como veremos más adelante, todas las distorsiones de la arquitectura deben de ir a un estudio ecográfico complementario. En la variante número 2 nos pone en el contexto de una distorsión de la arquitectura observada en una mastografía de tamizaje que cuenta con antecedente de cirugía o trauma, sin estudios previos disponibles para comparar. El siguiente examen que debe realizarse es una mastografía diagnóstica. Si en la mastografía de tamizaje se hubiera usado un marcador en piel en sitio de cicatriz, se pudo haber evitado la necesidad de un estudio diagnóstico. Se recomienda regresar al tamizaje si el área de distorsión de la arquitectura puede confiablemente determinarse que está relacionada a la cirugía previa por la colocación del marcador en sitio quirúrgico o como secuela de un trauma, por ejemplo, por la presencia de cambios por necrosis grasa. En esa misma guía nos presenta un algoritmo en el manejo de una distorsión de la arquitectura observada en un estudio de tamizaje. Deberemos tomar en cuenta que dicho algoritmo no incorpora propiamente a la tomosíntesis. Al ir desglosando este algoritmo, nos dice que si observamos una distorsión de la arquitectura en una mastografía de tamizaje, debemos inicialmente correlacionar con los antecedentes de cirugía y trauma, así como comparación con estudios previos. Si sí existe el antecedente de cirugía o trauma y al querer comparar con estudios previos descubrimos que no tiene estudios previos, se debe proceder a la realización de mastografía diagnóstica con toma de proyecciones adicionales, por ejemplo, conos de compresión en proyecciones ortogonales, alguna proyección rolada o proyección lateral. O se puede retornar al tamizaje en casos seleccionados en los que confiablemente podemos, mediante un marcador metálico en el sitio de cicatriz que corresponde con la distorsión de la arquitectura, o podemos ver la secuela de trauma asociado, por ejemplo, una necrosis grasa. Si tiene previos y no tiene cambios al compararlos, podemos regresar al tamizaje. Y si tiene estudios previos, pero la distorsión ha aumentado en tamaño o densidad, debemos considerar realizar una mastografía diagnóstica. Si no existen antecedentes de cirugía o trauma, debe realizarse una mastografía diagnóstica con alguna de las proyecciones que ya mencionamos. Si la distorsión de la arquitectura es confirmada, debe realizarse ultrasonido. Si se ve alguna correlación, se debe realizar biopsia guiada por este método. Si no se ve correlación ecográfica, debemos considerar la biopsia guiada por estereotaxia o escisión previo marcaje. Si la distorsión modifica parcialmente, igualmente tendremos que realizar ultrasonido. Si existe correlación ecográfica, haremos una biopsia guiada por este método. Si no hay correlación ecográfica, deberemos considerar
biopsia guiada por estereotaxia o seguimiento a intervalo corto, o considerar la resonancia magnética con contraste. Si hubiera correlación por este método, hacemos biopsia por resonancia magnética y si no, considerar regresar al tamizaje o al seguimiento a corto plazo o a la biopsia por estereotaxia. Si la distorsión de la arquitectura modifica por completo aparentemente, se sugiere realizar ultrasonido complementario y si no hay otros hallazgos, regresar al tamizaje. Aquí se sugiere otro algoritmo más actualizado que incluya la tomosíntesis. Cuando se identifique una distorsión de la arquitectura, es importante correlacionar con antecedentes y comparar con estudios previos. En casos sutiles de distorsión de la arquitectura, o si ésta solo se ve en una proyección, los conos de compresión pueden ser útiles, los cuales serán mejor si se realizan con tomosíntesis, ya que harán la distorsión de la arquitectura más evidente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que algunas distorsiones de la arquitectura sutiles pueden simular tejido fibroglandular normal en los conos de compresión, parecen resolver o se ven menos prominentes. Todas las distorsiones de la arquitectura deben ser evaluadas por ultrasonido. Si tiene correlación ecográfica, debe hacerse biopsia guiada por este método. Sin embargo, si la correlación es vaga o nos queda duda, podemos colocar un marcador radiopaco en piel sobre el hallazgo ecográfico que creemos corresponde y posteriormente obtener proyecciones mastográficas adicionales. Si no tiene correlación por ultrasonido, se debe actuar de acuerdo a los recursos disponibles y al juicio del radiólogo. Si tenemos disponible la biopsia por estereotaxia guiada con tomosíntesis, se puede realizar biopsia con este recurso. O si no hay dudas de localización y se ve bien en la mastografía convencional, se puede realizar biopsia por estereotaxia convencional o como una alternativa también considerar el marcaje previo con arpón guiado. En algunos casos la distorsión de la arquitectura puede ser cuestionable o solo visible en una proyección, o muy sutil u obscurecida por el tejido denso. Entonces, en ausencia de correlación ecográfica, podemos considerar la resonancia magnética, y si un área de realce sospechosa que corresponda se encuentra, va a agregar credibilidad al hallazgo de mastografía y se puede entonces realizar biopsia guiada por resonancia magnética. Si la distorsión es muy sutil y no tiene correlación con ultrasonido ni con resonancia magnética, puede necesitar marcaje guiado por tomosíntesis. Un pequeño estudio reciente menciona que si las distorsiones de la arquitectura no tienen correlación con ultrasonido, lo más seguro es que corresponden con cicatriz radial. Sin embargo, otros estudios determinaron que el 47% de las distorsiones de la arquitectura vistas en tomosíntesis sin traducción ecográfica fueron malignas. Todavía no hay guías específicas de cómo proceder en distorsiones de la arquitectura sin correlación ecográfica ni por resonancia magnética. En este algoritmo nos menciona que en pacientes de bajo riesgo es razonable considerar esas lesiones como probablemente benignas, con el sustento de que esas distorsiones no serán verdaderas, sino más bien asimetrías o artefactos. Sin embargo, queda a discreción del radiólogo. Pero si la distorsión de la arquitectura se ve claramente en mastografía, se debe hacer biopsia por estereotaxia o previo marcaje. Aclaremos el punto que sugiere seguimiento a corto plazo, el cual se toca en algunos estudios de revisión que sugieren que en pacientes de bajo riesgo con distorsión de la arquitectura, sin correlación ecográfica o por resonancia magnética, es probablemente razonable asignar BIRATS 3 y realizar el seguimiento en vez de biopsia. Este parece ser un manejo sugerido por algunas instalaciones donde no se tiene la infraestructura para una biopsia guiada por tomosíntesis. Estos estudios no proveen datos suficientes para apoyar esta estrategia. El índice de malignidad asociado a las distorsiones de la arquitectura confirma que estas lesiones deben ir a biopsia en vez de a seguimiento. A continuación, revisaremos algunos casos representativos de las variantes que repasamos en las diapositivas previas. En esta primer paciente, que el cuestionario nos mencionaba que tenía antecedente de mastopexia, no contaba con estudios previos y directamente le colocaron los marcadores lineales radiopacos en sitios de cicatrices. Vemos las distorsiones de la arquitectura bilaterales en zona central de cuadrantes inferiores y pues posterior a una adecuada revisión de las proyecciones y dependiendo de nuestros hallazgos específicos, podemos optar
por continuar con un tamizaje. En la siguiente variante de una paciente que vemos distorsión de la arquitectura y cuenta con antecedente quirúrgico y estudios previos sin cambios, podemos continuar el tamizaje, como esta paciente con antecedente de mastopexia con estudios de 2015, 2016 y 2021, en donde vemos las distorsiones de la arquitectura en zonas centrales sin cambios, corresponde con hallazgos benignos y puede continuar con tamizaje. A diferencia de una paciente con una distorsión de la arquitectura por antecedente quirúrgico, con estudios previos para comparar, en donde vemos que la zona de cambios postquirúrgicos por antecedente de cirugía conservadora, que estaba caracterizada por cierta distorsión de la arquitectura en mama derecha en zona central, corroboramos que en estudio actual aumentó esta densidad, esta distorsión de la arquitectura, y en este nuevo estudio corresponde con hallazgos de sospecha, continuando así su estudio con el algoritmo mencionado en diapositivas anteriores. En la siguiente paciente corresponde con una distorsión de la arquitectura en cuadrante superexterno izquierdo, sin antecedentes quirúrgicos o de trauma, que debemos confirmar mediante la toma de proyecciones adicionales y posteriormente asignar una categoría de sospecha que, como comentábamos, correspondería con un BIRAT 4B. Este siguiente caso es similar al previo, paciente sin antecedentes con una distorsión de la arquitectura en cuadrante superexterno derecho. Corroboramos con mastografía diagnóstica y asignamos categoría BIRATS 4B. En este siguiente caso, al estarlo valorando, nos llama la atención una zona de distorsión de la arquitectura que además tiene calcificaciones asociadas en tercio medio del cuadrante inferoexterno de mama izquierda. Procedemos a solicitar las proyecciones adicionales, tras las cuales dicha distorsión de la arquitectura persiste y podemos apreciar de mejor manera calcificaciones amorfas asociadas. Resaltamos que tampoco esta paciente cuenta con antecedentes quirúrgicos u otros antecedentes, por lo tanto corresponde otorgar una categoría de moderada sospecha de malignidad. En la siguiente variante de una aparente distorsión de la arquitectura, que esta paciente la vemos en proyección craniocaudal en cuadrantes internos, sin antecedentes quirúrgicos o de trauma, que modifica parcialmente tras las proyecciones adicionales, nos comenta el algoritmo previo que deberíamos optar por realizar ecografía complementaria, siendo conscientes si es que en realidad se trataba de una distorsión aparente o más bien era una asimetría. Y en la última variante que menciona, que sí vimos una distorsión de la arquitectura y tras las proyecciones adicionales modifica completamente, podremos optar por regresar al tamizaje. Agradezco mucho su atención, esperando sea de utilidad la información presentada. En el siguiente caso, al estar valorando su mastografía, en mama izquierda nos llama la atención en tercio posterior de los cuadrantes superiores una zona con aparente distorsión de la arquitectura. Se solicitan las proyecciones adicionales y tras los conos de compresión que pedimos, dicha distorsión no es confirmada. La paciente tampoco cuenta con antecedentes quirúrgicos o de trauma y entonces podemos en ella confiablemente regresar al tamizaje. Existen varios estudios que evalúan las causas histopatológicas de las distorsiones de la arquitectura. Por ejemplo, en el carcinoma ductal invasor fue el hallazgo maligno más frecuente, seguido del carcinoma lobolillar infiltrante, en ambos grupos de distorsiones de la arquitectura vistas por mastografía o por tomosíntesis. También en este estudio la cicatriz radial fue el hallazgo no maligno más común en ambos grupos, pero más en el de tomosíntesis, con un 33% versus 11% en la mastografía convencional. Hablaremos con mayor detalle de los diagnósticos diferenciales histopatológicos de las distorsiones de la arquitectura. Comenzaremos con las causas no malignas. La principal de ellas es la cicatriz radial o la lesión esclerosante compleja, las cuales son definidas como áreas de adenosis alrededor de una cápsula fibrosa con proliferación celular e hiperplasia, atrapando adipocitos que lo rodean.
Una lesión esclerosante compleja es una lesión más grande que la cicatriz radial, se define como más de 10 milímetros y que tiene más tejido proliferativo. Clínicamente, pues las pacientes pueden ser asintomáticas y casi siempre se va a descubrir durante un tamizaje. La decisión de no escindir o vigilar estas lesiones es controversial por su potencial relación con el futuro desarrollo de patología maligna, con un porcentaje de upgrade tras la excisión de hasta 29%. En la mastografía y tomosíntesis veremos la distorsión de la arquitectura, asociada a cicatriz radial, como largas espículas y un centro radiolúcido. Puede o no haber calcificaciones asociadas. Por ultrasonido, podría corresponder con un nódulo irregular hipoecoico con sombra posterior o como tal solamente la distorsión de la arquitectura. Por resonancia magnética con medio de contraste, podría no distinguirse de una patología maligna. El siguiente diagnóstico diferencial es la adenosis esclerosante, que se abarca dentro de las causas no malignas de una distorsión de la arquitectura. Sabemos que es una lesión proliferativa de las unidades ductolobulares terminales caracterizada por un incremento en el número de acinos, conservando la arquitectura lobulillar. Se va a tomar como distorsión cuando hay atrofia del epitelio e incremento en las células miopiteliales. Se puede presentar, por lo tanto, como distorsión de la arquitectura, calcificaciones y o nódulos por mastografía. Por ultrasonido puede ser normal o estar una distorsión de arquitectura o nódulo, y en la resonancia magnética con medio de contraste veremos una distorsión de la arquitectura. Hay que tener en cuenta que se considera una lesión proliferativa de riesgo y no premaligna, con un riesgo relativo para cáncer de 1.7 a 2.1. Sin embargo, ante la alta sospecha de malignidad de la lesión, cuando vemos un nódulo espiculado, calcificaciones lineales finas ramificadas de distribución lineal y segmentaria, no debe considerarse un resultado histopatológico concordante. Si se encuentra asociado a lesión esclerosante compleja, la escisión se recomienda. De no ser así, el tamizaje de cáncer de mama es recomendado. El siguiente de los diagnósticos diferenciales de causas no malignas de distorsiones de la arquitectura son los cambios por necrosis grasa. Representan el 3% de las entidades benignas que afectan a la mama secundaria a trauma, cirugía o radioterapia. Se trata de tejido adiposo con infiltrados de células inflamatorias, células gigantes multinucleadas y macrófagos. Generalmente es asintomático o puede presentar dolor o un nódulo palpable. Los datos por imagen pueden ser variados. En la mastografía podríamos ver un quiste oleoso o calcificaciones distróficas, distorsión de la arquitectura, engrosamiento cutáneo y retracción cutánea. En el ultrasonido podemos verlos como nódulos heterogéneos o distorsiones de la arquitectura. Por resonancia magnética tendremos señal grasa. Si la lesión parece indeterminada radiográficamente, puede requerir biopsia de corte. La precisión diagnóstica de la biopsia de corte es razonable, con una tasa de falsos negativos del 1.2% al 1.5%. La necrosis grasa en sí misma no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, cuando los hallazgos de las imágenes muestran sospecha y no se puede descartar el cáncer, es apropiada la consulta quirúrgica para considerar la escisión. El siguiente de los diagnósticos diferenciales de causas no malignas que condicionan distorsiones de la arquitectura son los cambios postquirúrgicos, los cuales son condicionados por cambios inflamatorios y fibrosis estromal. Lo importante que debemos saber es que deben estabilizarse o tener regresión con el tiempo, no aumento. En la mastografía veremos cambios en la piel, distorsión de la arquitectura, calcificaciones, cambios por necrosis grasa, material quirúrgico. Por ultrasonido veremos distorsiones de la arquitectura o algunos nódulos hipoecoicos con sombra acústica que corresponden con cambios por necrosis grasa. En la resonancia con medio de contraste, el realce no debe durar más allá de un año. Seguimos con las causas malignas como diagnósticos diferenciales de distorsión de la arquitectura, pues tenemos a los carcinomas invasores, ya sean ductales o lobulillares,
que por mastografía veremos espículas radiales desde un núcleo central. Por ultrasonido podríamos observar un nódulo irregular hipoecoico y con la resonancia magnética con medio de contraste confirmaremos un nódulo espiculado con realce y curvas cinéticas en meseta o washout. También el carcinoma ductal in situ podría estar caracterizado como una distorsión de la arquitectura, acompañado mastográficamente con calcificaciones y distorsión focal en 1.5 hasta 11%. Por ultrasonido podríamos ver las calcificaciones como focos ecogénicos y asociado a distorsión de la arquitectura o a un nódulo hipoecoico. En resonancia magnética, la característica del carcinoma ductal in situ principalmente son los reforzamientos no masa de tipo segmentario. Dentro de las conclusiones más importantes, debemos tener en cuenta que las distorsiones de la arquitectura frecuentemente son mejor vistas y caracterizadas en la tomosíntesis. Los diagnósticos diferenciales de lesiones que se manifiestan como distorsión de la arquitectura son muy variados e incluyen lesiones no malignas como cicatriz radial hasta lesiones malignas como carcinomas invasores, ya sea ductal o lobulillar. El algoritmo de manejo debe ir dirigido a poder obtener una muestra de la lesión y usualmente involucra biopsia guiada por ultrasonido, incluso hasta resonancia magnética. O puede incluir biopsia guiada por estereotaxia, guiada con tomosíntesis o marcaje con arpón guiado por tomosíntesis. Es importante que antes de que consideremos dar seguimiento para una distorsión de la arquitectura, recordemos el valor predictivo a malignidad que mencionamos de dichas distorsiones y mejor consideremos obtener la muestra para el resultado histopatológico. Agradezco su atención, esperando pueda ser de utilidad la información de esta charla en su práctica diaria. Dejo mi correo electrónico para cualquier comentario. Hasta pronto.